Saludamos a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube Conociendo lo Nuestro. Hoy vamos a estar hablando sobre los orígenes del Evangelio en el municipio de Guerra. Mi nombre es Nelio Torres, Fran Gastón y Arturo Calzadotana. Somos las personas encargadas de dirigir este proyecto. ¿Quién es Marta Irene Meléndez González? Bueno, Marta Irene Meléndez es una sierva del Señor, hija del pastor Meléndez. Nací en la ciudad de Santo Domingo y luego me trasladé hacia este pueblo de Guerra, como a los 14 años, al junto de mis padres, de mi papá que vino a pastorear aquí, y le sirvo al Señor. Me casé en el 1975 con el señor Ramón Ernesto Benzo y tengo 5 hijos, tengo muchos nietos y tengo 2 bisnietos. ¿De dónde proviene la familia y el apellido Meléndez? La familia Meléndez proviene del pueblo de San Juan. Ese apellido viene de allá mismo. Hay detalles de ese apellido, pero que yo no lo tengo. Pero sé que mi padre era de allá y de ahí proviene el apellido Meléndez, de la familia. Mis padres fueron Justo Pastor Meléndez y Ana María González de Meléndez. Mi madre jugó un papel muy importante. Ella fue una ayuda idónea para él, fue un soporte, ayudó mucho en la obra. Ella fue muy importante en la labor que el pastor Meléndez desempeñó en esta comunidad. ¿Quién tomó la decisión de venir al municipio San Antonio de Guerra a pastorear? Bueno, el pastor Meléndez. Pero eso se remonta a muchos años atrás. El ministerio del pastor Meléndez comenzó en el año 1963 en la ciudad de Santo Domingo. Él era evangelista y tenía un grupo, un equipo de evangelistas que también estaban con él trabajando, llamado los Valientes Gedeones. Él iba predicando por diferentes partes del país, diferentes lugares, diferentes pueblos, pero nunca había venido al poblado de Guerra, al municipio de Guerra, ni lo conocía. Y entonces a los diferentes lugares que él iba dejando una iglesia implantada y dejaban un pastor y él seguía como el obrero que era, regando la semilla, y en cada parte dejaban un pastor. Pero en una ocasión el Señor le hizo un llamado y le dijo: pastor, tienes que ir a Guerra. Cuando el Señor le hizo ese llamado, él dijo: Guerra, pero yo no conozco Guerra, yo no sé, será Herrera. Cuando fue y habló con sus líderes de la Asamblea de Dios, le dijeron que no, que ellos tampoco conocían ningún lugar llamado Guerra. Pero entonces ahí había un hermano llamado Rafael Castillo,
que levantó la mano y le dijo: sí, yo soy de guerra. Sucedió que el Señor hizo su obra y vinieron a guerra traído por él, por el hermano Rafael Castillo. Eso fue en el 1964 y desde ahí empezó a predicar el evangelio en este pueblo. Hubo mucha dificultad, encontró mucha oposición, quisieron apedrearlo, quisieron ultrajarlo, hacerle de todo, pero ellos siguieron adelante, trayendo la palabra a este pueblo. Él no se quedó pastoreando aquí, porque él entendió que cuando el Señor lo mandó, fue solamente a predicar, a traer la palabra a este pueblo. Como él no había venido a predicar, el Señor lo mandó aquí, pero él no entendió que fue a pastorear. Luego tuvo otro llamado del Señor, que de eso yo soy testigo, porque cuando el Señor lo llamó, hubo en mi casa como si se dijera un escándalo, porque el Señor lo tumbó de la cama y él llorando, y mi mamá le decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él le dijo: el Señor me está llamando a guerra, a pastorear a guerra. Bueno, luego de ahí ya él entendió y vino y se quedó pastoreando aquí, pero no trasladó la familia para acá, porque él tenía su modo de ingreso, él tenía sus ingresos, él trabajaba, tenía su buen empleo y teníamos una buena vida económica en la ciudad. Entonces él venía los sábados y regresaba los domingos a la ciudad. Ya estaba pastoreando aquí. Luego de eso, el Señor lo llamaba insistentemente y le dijo: no, es pastoreando a tiempo completo que te quiero en guerra. Y sucedió que él tenía un trabajo y le dijeron, él dijo en ese trabajo que como que no podía seguir trabajando porque tenía que venir a pastorear, pero en el trabajo no le querían aceptar la renuncia. Luego de eso le dijeron: usted va a tener que decidir, porque incluso aquí lo estamos necesitando ahora hasta los domingos. Pues cuando le dijeron así, le dijo: no, pues mi renuncia la aceptan porque yo voy a servirle al Señor, al pueblo de guerra. Y ahí nos trasladamos para acá. Ya eso fue en el 1969. Nos trasladamos para acá a depender del Señor. La hermana Eladia, que fue una de los primeros miembros de la iglesia, nos recibió en su casa y ahí estuvimos hasta que se pudo construir una vivienda detrás de la iglesia, que ya el Señor había permitido que habían construido la iglesia. Y desde ahí el Señor fue con nosotros, ayudándonos en todo momento. No nos faltó nada, porque el Señor nos suplió en todo. ¿Existían personas que servían al Señor cuando el pastor Meléndez llega a este municipio? Es decir, se predicaba la palabra. Bueno, aquí yo oí una historia de un pelotero que pasaba por aquí y predicaba como si fuera corriendo, y se tenía que ir de una vez porque aquí no se aceptaba que se predicara el evangelio.
Él venía, se paraba un rato en el parque y de que veía la cosa que se ponía medio incómoda, se iba de una vez. O sea que antes de él venir aquí no habían evangélicos. Quiere decir que fue el propulsor del evangelio en este municipio. Sí, él fue el pionero. ¿Cuáles fueron los primeros miembros? Eladia, Sí. Rosa Reyes, la hermana Carmita, el hermano Juan Antonio, había otro hermano que se llamaba Blanco, le decían Blanco, entre lo que puedo recordarme. ¿Dónde se inicia el primer culto? El primer culto se hizo en una casa que está ubicada al lado de la casa de Pipí Amador. Ahí fue cuando alquilaron ese local y hicieron el primer culto ahí. ¿Cuál fue el impacto que causó la presencia del pastor Meléndez en este municipio? Ya que en un momento usted nos dijo que aquí no se aceptaba que se predicara la palabra del Señor. Bueno, eso fue algo contundente. El pastor Meléndez, cuando llegó, empezó a predicar en el parque. Y la gente que no creían al evangelio empezaron a atacarlo. Cuando empezó a predicar en el parque, tuvo una fuerte oposición por un personaje aquí en este pueblo. Y la gente se levantaron en contra de él con piedra, con palo, con machete, con de todo. Pero él seguía predicando y la gente escuchando el mensaje. De repente fueron soltando todas esas armas que tenían y escucharon el mensaje, y ese día se convirtieron muchas personas al Señor. ¿Cómo se evangelizaba en aquellos años? Bueno, en aquellos años se evangelizaba casa por casa, la llamada Operación Andrés. Casa por casa iban visitando, llevando la palabra, tanto en el pueblo como en los campos aledaños. ¿Cómo era la vida de los cristianos en esa época? Bueno, era una vida bien entregada al Señor, bien consagrada al Señor. Eran personas muy decididas a servirle al Señor. Habían personas que venían de campos y venían bajo la lluvia. Había un fervor para servirle al Señor. Había gran fervor. Dios le bendiga. Mi nombre es Junior Moisés Benzo Meléndez. Soy hijo de Ramón Ernesto Benzo y de Marta Irene Meléndez González, nieto a la vez de el pastor Meléndez y pastor de la iglesia Refugio Eterno en la comunidad de Guerra. Los primeros discípulos del pastor Meléndez, cargado de llevar el evangelio aquí en el municipio. Bueno, yo recuerdo desde mi infancia, ¿verdad?, que la iglesia había ya tenido un crecimiento después de un tiempo. Habían jóvenes como Marco Javier, Robin, el pastor Robin, que es pastor hoy, Martín Peguero, estaba también Santiago Mejía, un grupo de personas que estuvieron ahí, que fueron los primeros que empezaron a trabajar ya directamente en la iglesia para propulsar el crecimiento de la iglesia Juan 3:16, que era el nombre de la iglesia que pastoreaba el pastor Meléndez. Entonces yo desde mi infancia, ¿verdad?, vi todo eso, vi el crecimiento de la iglesia, y desde niño, ¿verdad?, asistí a la escuela dominical porque habían
escuela dominical para niños y desde ahí fui también instruyéndome en la palabra. Es decir que el pastor Meléndez y la misma iglesia Juan 3:16 dejó un legado en mí con lo que es, verdad, el conocimiento de la palabra a temprana edad, a mi niñez, cuando íbamos a las escuelas dominicales. Yo pude ver todos esos momentos ahí cuando comenzó a crecer la iglesia Juan 3:16. ¿Qué fue lo que más te marcó de aquellos tiempos? Lo que más me marcó fue el fervor de muchos jóvenes. En Guerra era un pueblo casi similar a como es hoy, un pueblo bastante peligroso y corrupto, pero habían jóvenes que se entregaron al Evangelio y sin importar que eran jóvenes, ellos mantenían su fe, su fervor. Siempre íbamos un grupo a la iglesia Amanecer, Atalaya y esas cosas. Todas esas cosas me fueron marcando, que crearon en mí también, ¿verdad?, una muralla o una torre para que tuviera yo ese firmamento, esa firmeza de hoy en día también servir al Señor y ser pastor. ¿Cuáles iglesias nacieron dentro del orden pastoral? La iglesia de la Reforma, que era la Juan 3:16 segunda, la iglesia de la Caoba y la iglesia de la hermana Kika, que todavía, ¿verdad?, sigue en vigencia, y la iglesia de la Caoba también que está, y la iglesia de Mata de Palma también está ahí. Esas fueron las iglesias que salieron bajo el orden pastoral. ¿Qué papel jugó Rodolfo Concepción en la vida del pastor Meléndez? Rodolfo Concepción fue un joven que llegó a la iglesia Juan 3:16, muy joven, llegó a la iglesia, luego fue presidente de jóvenes, o sea, creció su liderazgo en la iglesia Juan 3:16 y fue presidente de jóvenes, luego fue parte del cuerpo de diáconos y luego de ahí fue copastor de la iglesia. Y hasta ahí llegó al lado del pastor Meléndez, hasta ser copastor de la iglesia. Los últimos años del pastor Meléndez. Bueno, los últimos años del pastor Meléndez, yo lo viví y parte de mi familia también vivió esa última etapa. Ya en esa última etapa yo era copastor de la iglesia, él ya estaba entrando en vejez, ya estaba estaba enfermo y no podía estar siempre todos los días en la iglesia porque ya no podía, ¿verdad?, moverse así como se movía antes. Y en ese tiempo, ¿verdad?, en la última etapa fuimos pieza fundamental, un grupo de personas, Michelle Jiménez, Carlos Moreno, Eduardo Miese, y un grupo, no recuerdo los nombres de todos, pero había un grupo que nos hicimos cargo en ese momento de la iglesia, ya en la última etapa de la vida del pastor Meléndez. Y también vivimos aquí con él un tiempo, porque él estuvo en la casa de mi mamá aquí, y vivimos, ¿verdad?, un momento también ahí con él en los últimos días de su vida. ¿Su condición de salud afectó el avance de la obra o fortaleció la unidad de los miembros? No, yo creo que el evangelio siguió marchando, porque el evangelio no se detiene. A pesar de que la salud y ya la edad no permitía que el pastor Meléndez, ¿verdad?, siguiera como él quería seguir, pero el evangelio siguió marchando, porque nunca se detuvo. La obra de Dios siguió creciendo. Él fue una pieza importante para el crecimiento del evangelio aquí en Guerra. ¿Cuál ha sido el legado más importante que tu abuelo le dejó al cristianismo en nuestro municipio? Bueno, los principios, su principio, de cómo él vivía
su vida, el evangelio que él enseñaba, todo eso se quedó como un legado y ha quedado como un legado para el pueblo. De hecho, yo conozco personas que me paran a veces en la calle y me dicen, me hablan del pastor Meléndez y me dicen, ese sí era un verdadero pastor, porque él tenía una vida que era transparente, una vida que las personas podían, ¿verdad?, ver un referente en él, ver una persona, ¿verdad?, que andaba de una manera correcta en este pueblo. No hubo ningún tipo de escándalo con el nombre del pastor Meléndez. Siempre mantuvo ese ideal y siempre mantuvo su forma. Sus vecinos siempre lo admiraron mucho por eso, porque era una persona que no tenía ningún tipo de conflicto con absolutamente nadie. Entonces, todo eso quedó como un legado y ha quedado como un legado en el cristianismo hoy en día, porque siempre toman de referente al pastor Meléndez. Tus palabras finales para todos aquellos que van a ver este video, un consejo, algo que quieras aportar de la vida, obra de tu abuelo. Sí, el pastor Meléndez dejó un legado en este pueblo. Quizá en este tiempo muchos no han querido, ¿verdad?, que todas estas cosas se conozcan, pero él dejó un legado. Y hablar del pastor Meléndez aquí en Guerra es hablar de alguien que vivió una vida íntegra, totalmente íntegra. Y en mí dejó, ¿verdad?, un legado, porque por medio de él yo también asumí, ¿verdad?, por medio de ese legado, el pastorado, por medio de que eso fue una herencia espiritual que él dejó también en mí, dejó en mi tío Samuel Meléndez, y nosotros, ¿verdad?, que hemos llevado este legado del pastor Meléndez y lo vamos a seguir llevando, porque siempre tengo presente que debo de hablar del pastor Meléndez. Tengo siempre en mi mente eso. No soy un pastor que voy a hablar de mí, Junior Benzo, no, sino también voy a hablar del legado que dejó el pastor Meléndez. ¿Ha reconocido este pueblo el trabajo del pastor Meléndez, las autoridades? ¿Tiene en alguna calle el nombre de quien fue tu abuelo? No, en realidad no. Ha habido poco reconocimiento a la figura del pastor Meléndez. Es lamentable, pero es la pura realidad. Debió haber una calle que se llamara Pastor Meléndez. Yo veo calles de personas que quizás no jugaron una posición preponderante como la que jugó el pastor Meléndez. O sea, sacar a personas de vicios, sacar a personas de condiciones sociales, de manera de pensar negativa, aportó a la cultura, a la religión, y por eso las autoridades, ¿verdad?, porque ya él forma parte de la historia de este municipio de Guerra, por eso se debió ya de reconocer al pastor Meléndez y se debió, ¿verdad?, ya establecer un lugar, una calle con el nombre del pastor Meléndez, porque él, ¿verdad?, es parte de la historia de este municipio San Antonio de Guerra y tiene que quedar plasmado el nombre y el legado del pastor Meléndez. Esas son mis palabras finales. Agradecer de manera infinita a Marta, tu madre, y también a tu profesora por permitirnos estar aquí con ustedes y percibir y también recolectar lo que son informaciones que van a estar en lo que es las redes sociales, en los canales de YouTube Conociendo lo Nuestro, y eso es algo que es parte de nuestra historia. Gracias. Amén. Gracias a ustedes.